Mis amados hermanos, qué bueno volvernos a encontrar y seguir en este barco en el que Jesucristo nos acompaña. Quiero entonces que oremos y le pidamos a Él que sea acompañándonos en este nuevo tiempo de estudio. Amado Señor, gracias por lo que nos has permitido conocer. Rogamos, Dios, por este nuevo tiempo en que vamos a estar de tu mano aprendiendo tu santa palabra. Ruego para que me uses, Dios, quiero ser un puente en tus manos y que juntos, Dios, podamos respirar contigo, Señor, y tomar la forma tuya, el molde que queremos, Dios, que tú seas para nosotros. Me abandono en tus manos, Dios Todopoderoso, mi cuerpo, mi ser, mi voz, todo, Señor, te lo entrego a ti para que lo uses y podamos seguir adelante con este discipulado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Bueno, veíamos entonces cómo el Señor ha permitido otorgarnos la bendición de conocer las Santas Escrituras. 66 libros que durante años han permitido edificar a miles de millones de personas en toda la historia de la humanidad. Por fortuna, hoy tenemos ese libro en tus manos. Recuerda que Biblia viene de o traduce libros y no es un libro, es el libro. Es el único o la única fuente de autoridad en cuestiones espirituales. Veíamos la división del Antiguo Testamento, 5 secciones, y cada una de ellas tiene un ritmo de enseñanza para llegar o para encauzarnos a la obra de Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Y tenemos también el Nuevo Testamento que lo dividamos en 3 secciones, una que narra la historia de Jesús, otro el desarrollo o la riqueza que podemos aplicar y practicar en nuestras vidas. Y por último, el libro del Apocalipsis, que es el único libro profético. Veíamos también a grandes rasgos lo que vamos a ver en este discipulado y de alguna manera comenzamos traduciendo lo que significa la palabra discípulo. Es alguien que aprende instrucción de otro y se convierte en imitador de su maestro. Quiero entonces que leamos esta frase que tenemos ahí en la página 1. Dice: todo cristiano es llamado a ser discípulo de Jesús. Mateo 28, 18 al 20, que como les decía la clase pasada es el lema de nuestro discipulado, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces leemos en nuestro material de estudio, dice: esto significa que seguirá, es decir, que el discípulo seguirá a su maestro, que en este caso es Jesucristo, y vivirá como Jesucristo vivió. Entonces viene una pregunta que debemos hacernos. Según las siguientes escrituras, ¿cómo debe vivir un discípulo de Cristo? Ahí poco a poco yo te voy mostrando en pantalla el desarrollo de cada una de los temas, las respuestas que tú debes colocar ahí, no sin antes invitarte a que tú reflexiones y vayamos juntos aprendiendo cada uno de los temas.
Entonces ahí en pantalla hay una frase que dice, discípulo significa uno que aprende instrucción de otro y se convierte en un imitador de lo que aprendió. Entonces el primer versículo que encuentras tú ahí es Juan 8:31 y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la invitación del Señor es a permanecer. Así que la frase que nos dice la cartilla es, seremos verdaderos discípulos de Cristo si, ahí tú qué colocarías. Permanecemos, muy bien. Si permanecemos en su palabra. Así que lo puedes ver en pantalla. Permanecemos. Seremos verdaderos discípulos de Cristo si permanecemos en su palabra. Y ahí mismo, en el libro de Juan, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan cuando habla de la verdad? Pues el apóstol Juan fue muy cercano al Señor. Cuando tú lees los escritos de este hombre te darás cuenta la manera tan impresionante en que Jesucristo impactó su vida. Y él conocía muchos detalles que ignoraban otros discípulos o otros apóstoles. Y uno de ellos es que Jesucristo se autodenominó como esa verdad. Él dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Jesucristo es la verdad. Pero ¿la verdad acerca de qué? Pues la verdad acerca de Dios. Y no solamente la verdad acerca de Dios, del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, sino la verdad acerca de nosotros. ¿Cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad es que somos esclavos. Nuestra verdad es que somos miserables. Nuestra verdad es que somos, como él mismo lo escribe en el libro del Apocalipsis, somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y esa es la verdad que le mostró a los judíos que habían creído en él, como lo leíste en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después de eso les comenzó a mostrar la verdad. Les dijo que eran esclavos, les dijo que eran unos mentirosos, les dijo que eran unos asesinos, tú lo puedes leer en casa. Porque no solamente les revelaba la verdad acerca de Dios, sino la verdad acerca de ellos. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Solo cuando conocemos nuestra verdad y la necesidad que tenemos de Dios es que podremos de alguna manera caer a sus pies. Entonces, B, conoceremos la palabra de Cristo y esto nos hará, ¿qué colocarías tú ahí? Con base en lo que leímos. Mira otra vez el versículo, conoceremos la palabra de Cristo y esto nos hará libres. Muy bien. Entonces pasamos, ve ahí lo ves en pantalla. La respuesta es libres. Juan 8:32. Y continuamos con el punto C. Y el versículo que aparece ahí es Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro, como te lo mostré en la clase anterior, es uno de los últimos libros de la Biblia. Entonces, lo escribe el apóstol Pedro y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Jesucristo es el ejemplo que debemos seguir. Entonces, leamos el numeral C. Dice, un verdadero discípulo seguirá el ejemplo, muy bien,
de Cristo y seguirá sus... ¿Qué palabrita colocarías tú ahí? Sus pisadas. Muy bien, ahí lo tienes en pantalla. Entonces, es el ejemplo que debemos seguir. Y hay muchos pasajes de la vida de Cristo que nos muestran el ideal para nosotros en nuestro diario vivir. Por ejemplo, Jesucristo recibió no solamente el castigo de los hombres, sino la ira de Dios. A Jesucristo lo abofetearon, lo escupieron, le daban bofetadas y no dijo nada. ¿Saben qué hizo cuando subió a la cruz? ¿Qué le dijo al Padre? Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Es un ejemplo para nosotros porque nos invita a perdonar también a las personas que nos hacen daño. Jesucristo, cuando dice el libro de Filipenses que cuando Él vino a la tierra, dejó absolutamente todo. Dejó su trono, su reino, dejó su corona y vino para salvarnos. Es un ejemplo también para nosotros en esa área, ¿no? En olvidarnos de las cosas que nos hacen importantes, de nuestro yo, de nuestra profesión, de lo que seamos. Es olvidarnos de nosotros para preocuparnos por los demás, por ejemplo. Entonces fíjate cómo cada episodio, cada palabra, cada evento, cada situación por la que pasaba Jesucristo es de gran aprendizaje y nos sirve a nosotros como ejemplo para imitarlo. Entonces, ¿cómo debe vivir un verdadero discípulo de Jesucristo? Bueno, siguiendo el ejemplo de él. Vamos al numeral D, Lucas 6:40. Ubícate entonces en el Nuevo Testamento. Es el tercero de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas 6:40. Y dice lo siguiente. De hecho, así se llama mi segundo hijo, Lucas. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto es muy importante, porque jamás podremos estar por encima, obviamente, de Jesucristo. De hecho, el libro de Hebreos, que es del Nuevo Testamento, muestra a Jesucristo superior a absolutamente todo. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al pacto, superior a todo. Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor y somos sus discípulos, jamás podremos estar por encima de Él. Además de eso, estamos llamados a ser como Él. No a ser superiores, pero sí a llegar a la estatura de la gloria y de la plenitud de Cristo. Es un esfuerzo diario que debemos hacer por ser cada día mejores, no para agradar al mundo, a otras personas o a nosotros mismos, no, sino para agradarlo a Él. Debemos ser, es lo que dice Juan, ¿no? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, esto no solamente aplica a Jesucristo como nuestro maestro. Aquí dice que jamás, nunca podrá ser nadie como su maestro, como aquel que le enseña. Podrá de pronto tener más conocimiento que su maestro. Pero el hecho de que su maestro se haya parado frente a él, le haya enseñado algo de cualquier área, eso ya lo hace superior. Eso ya lo hace distinto. Eso ya lo coloca en un lugar especial en nuestro corazón, sea lo que sea. Y por eso jamás seremos superiores. Podremos llegar a superarlo en algunas áreas, pero jamás podremos estar por encima de él porque él fue el que tomó la iniciativa
de enseñarnos. En el proceso de la salvación, Dios fue el que tomó la iniciativa de salvar al hombre. El hombre por naturaleza jamás tuvo, ni tiene, ni tendrá la intención de buscar a Dios. Porque tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Todo el que pretenda buscar a Dios, eso es religión. Pero no estamos aquí para aprender religión. Si tú divides la palabra religión en su etimología, quiere decir volver a unir. Re es volver, ligare es unir. Eso es la palabra religión. El hombre en una intención de volverse a unir con Dios, eso es religión. No. Lo que yo pretendo, lo que la palabra de Dios enseña, es mostrarte que Dios fue quien tuvo la iniciativa de salvar al hombre. Y eso lo hace superior a cualquier maestro, profesor o líder que tú tengas. Él tomó la iniciativa de hacerlo. Por eso dice, nunca seremos superiores al maestro, pero sí estamos llamados a ser perfeccionados y a procurar ser como él. Entonces, ¿cuál sería la palabrita que tú colocarías en ese espacio? D. Un verdadero discípulo sé qué. Lee otra vez el versículo. Se perfecciona, muy bien, para ser como su maestro. Vamos entonces al numeral E. Y aquí está Primera de Juan. Este es otro de los últimos libros de la Biblia. Están Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Así para que lo encuentres rápido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano debe andar como Cristo anduvo. Porque ahí viene tu nombre, cristiano. Perteneces a Cristo. Y si tú dices que eres cristiano, pues debes andar como Cristo anduvo. Si tú dices que eres cristiano, pero robas o estás en fornicación, es decir, tienes relaciones sexuales sin haberte casado, pues no eres cristiano porque no estás andando como Jesús anduvo. Es lo que dice el apóstol Juan. Es una evidencia que tú has nacido de nuevo, es que andas como Cristo. ¿Cristo buscó riquezas en este mundo? No. Cristo dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que un verdadero hijo de Dios no está buscando lujos o riquezas de este mundo. Andas como vivió Cristo. Entonces, ¿qué colocarías tú ahí? Un verdadero discípulo debe, lee nuevamente el versículo, debe, ¿qué? Permanecer, muy bien, en Cristo y, lee el versículo, y andar, muy bien, como Él anduvo. Debe permanecer en Cristo y andar como Él anduvo. Y vuelvo y digo, aquí puedes, de alguna manera, comenzar a entender o comenzar a estudiar a Cristo y todo lo que Él te va a enseñar y el ejemplo que puedes seguir de Él. Entonces vamos a leer la frase. Dice, un verdadero discípulo debe permanecer en Cristo y andar como Él anduvo. Ahora vamos al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 15, versículos 4 al 5. Estamos en el numeral F. Juan 15, 4 al 5. Un verdadero discípulo, leamos el versículo, dice, permaneced en mí, es decir, estés pegadito a mí, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto está en el Evangelio de Juan y él toma este ejemplo de una planta que da fruto, de un árbol que produce fruto. ¿Cómo es la técnica o la mecánica de un árbol para tener fruto? Bueno, tiene que alimentarse, sus raíces se alimentan del agua, de los nutrientes de la tierra, y esta permite que crezcan las ramas, las hojas, luego viene la flor y por último el fruto, en la mayoría de los casos. La pregunta es, si tú quitas una de las ramas, ¿esa rama podrá darte algún fruto? Pues no, que ya no está pegada al árbol. Y lo mismo ocurre con la vida cristiana. Si tú no permaneces alimentándote de Cristo y de su palabra, jamás podrás dar evidencia de que eres un creyente. Tu familia, tus amigos jamás podrán ver en ti el fruto de tu relación con Cristo. Es lo que ahí dice. Entonces, la frase sería: un verdadero discípulo permanece en Cristo, entre paréntesis, obediencia, y Cristo en su corazón, entre paréntesis, comunión, y por esta unión espiritual llevará mucho fruto. Él sería la palabrita fruto, ahí lo estás viendo en pantalla, fruto. Vamos entonces al punto G. Punto G. Juan, el Evangelio de Juan es el cuarto de los evangelios. Vete al comienzo del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 13, versículos 34 al 35. Vamos a leer el pasaje. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, sí. Entonces, ¿cómo la gente conocerá que tú eres un verdadero discípulo de Cristo? Cuando hay amor. Este pasaje también se da en el escenario de la partida de nuestro Señor Jesucristo cuando habla con sus discípulos. En este caso, particularmente le habla al apóstol Pedro y le dice: yo me voy a ir, pero la manera en que el mundo verá que yo dejé a personas capacitadas, entrenadas para llevar mi evangelio, es que ellos harán lo que sea por bendecir y por el bienestar, porque las otras personas tengan bienestar. ¿Cómo definirías tú la palabra amor? La palabra amor no es fácil de definir. Pues yo la defino de la siguiente manera. Amor es hacer todo lo que esté a tu alcance para que otra persona tenga bienestar, para que otra persona esté bien. Yo definiría el amor de esa manera. Y fue lo que dijo Jesucristo. Él hizo todo lo humanamente imposible para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Él murió en la cruz, derramó su sangre y recibió la ira del Dios omnipotente. La ira que tú y yo merecíamos la recibió Cristo para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, el Padre. ¿Tú crees que Dios es omnipotente? Ahora, piensa en esa palabra. Omnipotente quiere decir que puede hacer cualquier cosa. Omnipotente quiere decir que si Dios quiere partir la tierra en dos, puede hacerlo. O si Él puede destruir absolutamente todo,
En un solo segundo Él lo puede hacer porque tiene un poder impresionante, es omnipotente, puede hacer cualquier cosa. Ahora, lo que también debes saber es que Dios es un juez justo. Y un juez justo no va a pasar por inocente al culpable. Imagínate tú un juicio contra Pablo Escobar si estuviera vivo. ¿Tú crees que un juez justo le va a decir, tranquilo, usted puso bombas, usted mató más de 10,000 personas, pero tranquilo, váyase a la casa, yo lo absuelvo? ¿Tú crees que ese sería un juez justo? No, ese sería un juez injusto. Dios no es así, Dios es un juez justo. Y cuando alguien peca en su contra, tiene que destruirlo. Porque si lo deja o si lo absuelve, sería un juez injusto. Entonces tiene que derramar su ira sobre el pecador. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Recibió la ira del Dios omnipotente, no solamente por tu pecado, sino por el mío y el de miles de millones de almas más. Ahora imagínate cuánta ira tuvo que recibir Cristo por el Padre, por nuestros pecados. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó a hacerlo? El amor. Porque Él hizo todo lo posible para que tú y yo tuviéramos bienestar. El significado de la palabra amor. Y cuando Jesucristo le dice esto a sus discípulos, precisamente les está diciendo, ustedes deben hacer lo mismo. Ustedes deben hacer todo lo posible para que las personas tengan bienestar. ¿Y cómo puede una persona estar bien? Pues cuando conoce a Cristo, cuando conoce a Dios, cuando es salvo, cuando ya no va al infierno. Eso es el bienestar de la otra persona. Entonces, por eso Cristo les dice, en Juan 13:35 les da un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, porque cuando ustedes lo hagan, los demás pueden ver que realmente son mis discípulos. Así que, F, en esa frasecita, ¿qué colocarías tú ahí? ¿Qué colocarías tú ahí? Dice, un verdadero discípulo se conocerá si tiene amor por su prójimo. Entonces, la palabrita que debes colocar ahí, ¿cuál es? Amor. Mira, ahí está en pantalla. G. Amor por su prójimo. Amor por su prójimo. Entonces pasamos al numeral H. Dice, este versículo ya no lo debemos saber de memoria, ¿no? De hecho, debes aprendértelo. Ya lo hemos leído varias veces. Nuevamente leámoslo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, lo que tú debes saber acerca de Jesucristo es que Él es Dios. No es un hombre común y corriente. Es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Es una persona que tiene dos naturalezas. Y Dios es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces suena extraño esta frase, ¿no? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alguien podría decir que Jesucristo recibió esa potestad en un momento dado. No, Jesucristo siempre tuvo esa potestad porque es Dios. Pero cuando se hizo hombre, limitó muchos de sus atributos divinos. Entonces, estando en la condición de hombre, dice la palabra de Dios en Filipenses que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la
tierra. Entonces, a Jesucristo como hombre, en su condición de hombre, Dios le dio la potestad, Padre le dio la potestad. ¿Para qué? Para traer juicio, para traer gracia y para traer bendición. Luego dice el pasaje, por tanto, id, es decir, como yo ya tengo la potestad, como yo ya tengo el poder, entonces les delego la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Cristo es aparte de ser nuestro ejemplo, es nuestra cabeza, nuestro líder, nuestro jefe, nuestro amo, quien nos da las órdenes. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa potestad o le dio esa autoridad. Y como Él ya la tiene, está en la capacidad de dirigirnos como sus hijos y enseñarle a otros lo que Él ya nos ha permitido conocer. Entonces vamos al H. ¿Qué colocarías tú ahí? Dice, un verdadero discípulo es aquel que dedica su tiempo y su sabiduría para ganar, y formar nuevos. ¿Qué colocarías tú ahí con base en lo que leímos? Vuelve a leer el versículo. Y formar nuevos discípulos. Muy bien, discípulos. Ahí lo ves en pantalla. H, discípulos. Entonces, resumamos lo que acabamos de aprender en este bloque. Dice, ¿cómo debe vivir un verdadero discípulo de Cristo? Bueno, permaneciendo al lado de Él, conocerlo, y esto nos hará libres, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, andar con Él, y fruto de ese caminar comenzaremos a dar fruto. Si nos separamos de Él, jamás podremos tener fruto. Y las otras personas podrán ver reflejado con base en nuestro amor por ellos que realmente el Señor, o tenemos por Señor a Jesucristo. Entonces esto es lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Vamos al numeral 2, número Romanos 2. ¿Cuál es la importancia y costo del discipulado? ¿Cuál es la importancia y costo del discipulado? Leamos nuestra cartilla. Dice, el discípulo es importante porque Jesucristo mismo lo enseñó. Él entrenó a 12 discípulos durante 3 años y medio mientras estuvo en la tierra. Jesús mismo, después de formarlos, los comisionó para que ellos mismos formaran nuevos discípulos. Entonces recuerda, la palabra muy poco nos dice acerca de la niñez de Jesucristo, o de su adolescencia o de su adultez. Nos informa más bien el tiempo de su ministerio. Es muy completo lo que escriben los evangelistas acerca de su ministerio. ¿Cuándo comenzó? Bueno, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí descendió el Espíritu Santo sobre él y comenzó una tarea que calculan los estudiosos bíblicos duró 3 años a 3 años y medio. En ese tiempo entrenó a los que habrían de recoger sus banderas y comenzar a formar la iglesia del Señor, el día de Pentecostés. Entonces, Él los entrenó, ¿no? Hay diferencia entre discípulos y apóstoles. Los discípulos son los que son entrenados, los que son llamados a imitar a su maestro. Pero apóstol, una palabra muy diferente, apóstol significa enviado. Primero los entrena y luego los envía.
Primero son discípulos y luego son apóstoles. Entonces vamos a leer nuevamente Mateo 28, 18 al 20. Esto ya lo hemos leído, pero entre más lo leamos, pues más se nos va a quedar en la mente. Es lo que, vuelvo y digo, lo que se denomina como la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero, entonces, leamos, el discipulado es importante por las siguientes razones. Vamos a ver la importancia y el costo del discipulado. ¿Por qué es importante? Es el mejor método para ganar el mundo para Dios. Es la tarea. Es la misión de la iglesia. ¿Es fácil ganar el mundo para Dios? No. Pero si tú no aprendes, si tú no te capacitas, entonces jamás vas a poder ser enviado. Jamás podrás compartirle la palabra de Dios a alguien, porque vas a estar cojo. No vas a tener nada que decirles. Por eso es el mejor método para ganar el mundo para Dios. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles o hombres idóneos para que también enseñen a otros. B, porque un discípulo es más efectivo a la hora de evangelizar que muchos convertidos al evangelio que carecen de profundidad espiritual. Hoy en día muchas personas se llaman cristianos, ¿no? Y hay de todo cristiano. Pero ¿realmente conocen la palabra? ¿Realmente conocen a Dios? Pues muchos de ellos no lo son. Hay muchos convencidos, pero pocos convertidos. Hay muchos que dicen ser, pero pocos realmente lo son. Hay muchos que vienen a una iglesia, pero salen de la iglesia y no hay diferencia. En el mundo son iguales a los otros. Toman cerveza, se emborrachan, fuman, son infieles a su esposa, maltratan a sus hijos, nunca están en la casa, pero el domingo sí vienen y alaban a Dios. Entonces es incongruente, ¿no? Por eso, lo que te hace diferente es que realmente conoces la palabra de Dios y la practicas. ¿Y cómo puedes practicar? Pues conociéndola, porque si no la conoces no puedes practicarla. C, porque el discipulado forma creyentes espiritualmente maduros que vivirán como Dios quiere que vivamos. Entonces el discipulado trae madurez, por eso es importante. Entonces vas a tener argumentos y te va a hacer maduro en la fe. Te va a hacer un hombre o una mujer preparados. Que nadie venga y te convenza de algo diferente. Vas a entrenar tu oído. Llega un testigo de Jehová a decirte que Jesús no es Dios, lo que enseñan los testigos de Jehová, que Jesús fue un profeta. Y si tú no conoces la palabra de Dios, pues te vas a dejar enredar y muy probablemente te alejes y hasta termines siendo un testigo de Jehová. Testigo de Jehová es una secta, son herejes, enseñan blasfemias contra Dios, odian a Cristo porque nosotros le atribuimos que es Dios, hace parte de la deidad y está escrito en la palabra de Dios. Jesucristo es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Todo eso es lo que vamos a estudiar. Entonces,
Cuando llegue alguien a decirte cosas distintas, pues no vas a tener argumentos y no vas a poder ser efectivo y muy probablemente te vas a alejar. Entonces, por eso es importante el discipulado. Eso te va a hacer maduro. Te va a dar la capacidad de resolver los problemas en tu hogar. Cuando se presente un altercado, una discusión con tu esposa, tú vas a tener las herramientas para poder resolverlo. Te va a dar la capacidad de educar a tus hijos, que no se desvíen. Por eso eso te hará una persona madura. Por eso es muy importante que no te despegues ni una sola hora del discipulado. Que no llegue la semana y como que lo veas por verlo y mientras escuchas el discipulado estás viendo el noticiero o estás cocinando o estás... No, porque le estás restando importancia a algo que te va a traer mucha bendición. Debes apartar un lugar, debes colocarte, ojalá pudieras unos audífonos para concentrarte, para aprender, para leer, para ejercitarte en la búsqueda de los versículos y eso te va a hacer una persona madura. Vamos a responder entonces una pregunta. Según las siguientes escrituras, ¿por qué es tan importante ser discípulo? Vamos a leer Efesios 4, 11 al 12. Ahí si quieres devuélvete 2 páginas atrás, te darás cuenta que Efesios es uno de los libros epistolares del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Efesios 4, 11 al 12? Dice, y él mismo, es decir, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles. Ya te enseñé qué es un apóstol. Un apóstol es alguien enviado. A otros profetas. Un profeta es alguien que habla por parte de otro. En hebreo es naví. A otros evangelistas, es decir, que comparten el evangelio. A otros pastores y maestros. Cuando ya se ha radicado una iglesia, Dios coloca pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la forma en que Dios construye su iglesia, ¿no? Esta tarea es de Dios y la delegó a la iglesia. Si la iglesia no responde, ¿se va a caer la obra de Dios? No, porque Dios la hace con o sin la ayuda del hombre. Él es soberano. Pero tenemos el privilegio y la fortuna de ser quienes comparten el evangelio para construir la iglesia. Entonces, leamos la frase. Porque Dios espera que todos seamos, vuelve a leer el versículo y reflexiona qué colocarías tú ahí. Perfeccionados, muy bien. Perfeccionados. Ahí lo estás viendo en pantalla. Por tanto, ¿qué más colocarías tú ahí? Edificados, muy bien, edificados como cuerpo de Cristo. Muy bien. B, Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13? Ahí mismo en el pasaje que leímos. De hecho, todo este segmento es de Efesios 4. Efesios 4:13 dice, hasta que, es decir, la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál serían las palabritas para completar la frase ahí? Dice, porque Dios desea que todos lleguemos a vivir en... Lee nuevamente el versículo y piensa qué iría ahí. Hasta que todos lleguemos a vivir en unidad. Muy bien, ahí lo tienes en pantalla. De la fe. Esto quiere decir que todos creamos lo mismo y que todos conozcamos al Hijo de Dios, llegando así a la estatura
espiritual de Cristo. C. Efesios 4:14. Fíjate, aquí habla nuevamente del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como les conté, yo tengo dos hijos. Uno se llama Joel y otro se llama Lucas. Yo recuerdo que cuando Joelito, cuando era pequeñito, jugábamos a las escondidas. Era muy pequeño, tenía que 2 años, menos, 2 añitos. Y entonces le decíamos, jugamos a las escondidas. ¿Y saben cómo se escondía él? Él se tapaba los ojos. Y con eso él pensaba que ya nadie lo veía, que estaba escondido. Pasó los años, otro añito más, y ya él fue perfeccionando su técnica, ¿no? Yo ya no se escondía tapándose los ojos, sino se escondía detrás de la cortina. Ya era un escondite un poco más elaborado. El problema era que se le veían los piecitos, ¿no? Saben que detrás de la cortina, pero se le veían los pies. Y ya tiene 6 años y ya es más complicado encontrarlo. Ya él ahora sí tiene sus escondites y se demora uno un poco más en encontrarlo jugando a las escondidas. Entonces fíjate que él ha venido perfeccionando su técnica, ¿no? En el juego de escondidas. Pues lo mismo pasa con Satanás y los que quieren engañarte. Eso van perfeccionando su técnica, ¿no? Y cada vez te envuelven más. Te engañan de una manera más sutil. Así que cuando tú estudias el discipulado ya no te engañan como a un niño pequeñito, ¿no? Sino que te vuelves conocedor de las escrituras, te vuelves un verdadero hijo de Dios, vas entendiendo y conociendo realmente la voluntad del Señor, tu tarea, el propósito por el cual Dios te creó, y ya no te van a engañar fácilmente. Por eso es que puedes sucumbir y salir adelante en tu vida cristiana. Vamos a leer entonces la frase C. Porque Dios quiere que no nos dejemos engañar como, mira el versículo y qué colocarías tú ahí, como niños, muy bien, por falsas doctrinas. Sigamos entonces D. Y terminamos de leer este pasaje de Efesios 4. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo toma el ejemplo del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una cabeza. La cabeza es la que decide. La cabeza es la que le da órdenes al brazo, a los dedos para que se muevan, para que podamos hablar. La cabeza es la que dirige todo el cuerpo humano. Asimismo, Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros, cada uno con funciones distintas. ¿Quién le da la orden al cuerpo? Es Cristo. Le da las órdenes a la iglesia y cada miembro tiene una función específica. Entonces vamos a leer la frase. Ten en cuenta el versículo. Dice, porque Dios quiere que sigamos ¿qué iría ahí? La verdad, muy bien, que es Cristo, porque Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Ahí lo tienes en pantalla.
que crezcamos espiritualmente. Entonces, fíjate la importancia del discipulado, ¿no? Nos permite ser perfeccionados, nos permite edificar, nos permite ser ejemplo para otros, nos permite estar en unidad y esto nos va haciendo personas maduras que ya no nos vamos a dejar engañar fácilmente y no vamos a volver atrás, sino que vamos a perseverar. Seguimos entonces y terminamos con este bloque nuestra clase de hoy. Segundo, el costo del discipulado. Lo ves en pantalla. Vamos a responder otra preguntita. Dice, o mejor, leamos primero el texto. Dice, para llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo, tenemos que pagar un alto costo. Así que no es fácil. El discipulado no es fácil. Solo los valientes son los que llegan al final. ¿Por qué? Porque vas a tener que dedicar tiempo, vas a tener que esforzarte en las pruebas que van a venir a tu vida para que no permitas, pues para que no lo termines, porque entendemos que ya no pertenecemos, ya no somos hijos del diablo, ya no pertenecemos a este mundo, sino que ahora somos hijos de Dios. Desafortunadamente, quien dirige este mundo es Satanás. Entonces estamos, por así decirlo, en tierra ajena y van a haber obstáculos que te van a poner. Vamos a leer. Jesús no nos ofrece un mar de rosas. ¿Recuerdas que dijimos que debíamos andar como Cristo anduvo? Fíjate en Jesucristo y fíjate en los primeros discípulos, en los primeros apóstoles. A todos los mataron. Al apóstol Pablo lo decapitaron. Nerón lo decapitó después de que lo encarceló. Lo mismo al apóstol Pedro, también fue muerto por manos de Nerón. Lo crucificaron cabeza abajo. Al apóstol Juan lo echaron en aceite hirviendo. ¿Cómo sobrevivió? Milagro de Dios. A otros los apedrearon, a otros los tiraron desde un pináculo, como fue el caso del hermano de Jesucristo. Pregunto, si ellos sufrieron ese tipo de persecución, ¿tú crees que un verdadero hijo de Dios que se consagra a estudiar su palabra no va a tener pruebas? ¿No va a tener dificultades? Por supuesto que sí. Ahora, fíjate en el ejemplo de Jesucristo. Cuando Jesucristo le enseñaba la verdad a las personas, el caso concreto que leímos, Juan capítulo 8, a los judíos que habían creído en él les expuso la verdad y dice Juan 8:58 que ellos cogieron piedras porque querían asesinarlo. Porque les estaba diciendo la verdad. Y decir la verdad no es tarea fácil. Así que el cristianismo no es un mar de rosas como algunos lo predican y lo enseñan. No. Es un alto costo que debemos pagar. B, no nos ofrece una fortuna. Si tú llegaste a los pies del Señor para hacerte rico, estás en el lugar equivocado. O si pretendes o vienes con la intención de recibir solo las bendiciones del Señor sin estar dispuesto a que haya disciplina, pruebas y dificultades, estás en el lugar equivocado. Si crees que el Señor te va a resolver todos los problemas, estás en el lugar equivocado. De hecho, el Señor a veces coloca dificultades y problemas para que maduremos. Cuando alguien quiere hacer una joya con oro, ¿qué es lo que hace primero? La somete a altas temperaturas para sacar todas las impurezas y para que sea maleable y puedas hacer una joya como esta, como este anillo. Y es lo mismo que hace el Señor. Si tú quieres madurar en la fe, debes pasar por un proceso
que en ocasiones es doloroso. Así que el discipulado tiene un alto costo. No nos ofrece fama. Si tú llegaste al cristianismo para ser un predicador al que todos admiren, estás en el lugar equivocado. Porque un predicador es un siervo. Así que Jesús no nos ofrece un mar de rosas, Jesús no nos ofrece una fortuna, Jesús no nos ofrece nada de esas cosas. ¿Sabes qué sí nos ofrece? La vida eterna. En el cielo sí podrás disfrutar de todo eso sí ten la seguridad. Aquí no. Entonces terminamos este segmento respondiendo esta última pregunta. Dice, según las siguientes escrituras, ¿cuál es el costo que hay que pagar por seguir a Cristo? A. Mateo 16, 24 al 25. ¿Qué dice? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿tú qué colocarías ahí? Para seguir verdaderamente a Cristo, debemos que lee el versículo, muy bien, ahí lo tienes en pantalla, debemos negarnos a todas las cosas que nos gustan y que nos apartan de Dios. Debemos tomar la cruz, muy bien, y decir, es decir, sufrir posiblemente la burla, persecución de nuestros familiares, amigos, etc. B. Lucas 14, 25 al 27. Fíjate lo que dice. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué dice ahí la frase? Leámosla. ¿Cuál es el costo que hay que pagar para seguir a Cristo? Debes amar a Cristo por encima de tus mismos familiares, a tal grado que el amor por ellos parezca aborrecimiento. Cristo es lo primero. C. Juan 6, 16 al 33. Juan 6, 16 al 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en el mundo vamos a tener sufrimiento, es lo que él dice. Entonces vuelve a leer el versículo y reflexiona qué colocarías para resolver esta frase. Dice, debes estar dispuesto a sufrir ¿qué? Muy bien, aflicción, ya lo tienes en pantalla, por amor a Cristo. D. Lucas 9, 57 al 58. ¿Qué dice? Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿qué colocarías tú ahí? Debes estar dispuesto a pasar necesidades por... ¿Qué crees que va ahí? Por amor, muy bien, por amor a Cristo. E. El mismo pasaje de Lucas 9, terminemos de leerlo, dice, y dijo a otro, sígueme. Le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces,
Fíjate que todos sacaban disculpas, ¿no? Pero en realidad, todo lo que impida, debemos abandonar todo lo que impida seguir a Cristo. Entonces leamos la última frase. Debe estar dispuesto a abandonar todo lo que le impida, ¿qué colocarías tú ahí? Seguir muy bien a Cristo. Y este pasaje te lo dejo de tarea para que lo leas en casa, que completa la idea que estamos estudiando. Multitudes siguieron a Jesús, leo la página 3, multitudes siguieron a Jesús por interés, pero solo unos pocos llegaron hasta el final. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ser discípulo? Contéstate esta pregunta. Amén. Vamos a orar entonces y terminamos. Padre Santo, gracias por esta hora de estudio. Te amamos, deseamos seguir aprendiendo de ti. Y gracias por permitirme ver, Señor, que solo el que te ama en realidad continuará este discipulado. Porque hay muchos que dicen ser y no son. Y tu palabra dice que solo el que persevere hasta el fin, este es realmente tu discípulo. Gracias, oro por mis amados hermanos, que los bendigas y que si es tu voluntad nos des otra oportunidad para seguir adelante con este seminario. Te amamos y hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús, agradeciendo tu amor para con nosotros. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima hora de estudio.